Hoy tenemos tres personalidades para hablar de un tema muy importante y creo que de alguna manera esquivado en los últimos tiempos, el de poder definir cuáles deberían ser cuál debería ser el norte de una nueva política marítima. Hoy nos acompaña, inicialmente con su exposición, don Eduardo Rodríguez Belcé, que todos nosotros lo conocemos, expresidente, presidente de la Corte Suprema, embajador de Bolivia en Holanda y ante la Haya, y bueno, en su momento representante sobre el tema de la demanda marítima. Adelante, Eduardo. Perdón, Eduardo, junto con el resto Ahora sí, ahora estás bien. Adelante. Bueno, gracias y buenas tardes a todos. Es muy grato volver a estar en este espacio del café con un tema tan importante. Yo quería tomar un detalle que anotaba Pepe. Este es un asunto que, pese a su importancia, no tuvo la suficiente difusión y sobre todo reflexión y discusión. Tan pronto se produjo ese fallo, exactamente un día como hoy, hace 2 años. Yo recuerdo que trabajamos un informe muy extenso que eventualmente debería publicarse, pero las elecciones, el proceso electoral del año pasado pues le restó toda importancia y tampoco parecía que interesaba a los candidatos. Superado el tema político, este año tampoco fue posible acceder a una difusión mayor de lo que se trabajó en La Haya en ese largo proceso, y tampoco está en la agenda de los políticos, pero en todo caso yo creo que es muy buena la oportunidad que nos convoca hoy para cambiar ideas sobre un tema que nos ha tenido tan atentos en el último tiempo. Yo voy a dividir mi presentación en 2 partes. Voy a hacer una pequeña reflexión sobre este fallo que conocimos hace 2 años, y luego el tema sustantivo sobre la política marítima a partir de esa decisión. Como ustedes conocen, la política de Bolivia, la política exterior para recuperar una salida al mar, se inicia a partir de la pérdida de la Guerra del Pacífico y sobre todo a partir de la firma del Tratado de 1904, y fueron las sucesivas gestiones de gobiernos y administraciones las que intentaron diferentes gestiones de orden diplomático, judicial, político, hasta llegar al año 2013, cuando Bolivia presenta esta aplicación o esta demanda ante la Corte Internacional de Justicia. Hay que destacar que antes de esa presentación, el gobierno de Evo Morales había generado ya un trabajo preliminar de consultas no solamente a los profesionales que forjaron una línea argumental, pero también hubo una serie de reuniones que convocaron a los expresidentes, a los ex cancilleres y a una serie de personajes en las cuales se fue configurando una suerte de política, por lo menos política de consenso sobre la viabilidad de presentar esa demanda ante la Corte Internacional de Justicia. Los argumentos eran bastante claros en términos de aprovechar los episodios de una sucesión de promesas, actuaciones diplomáticas, intercambios, para generar el efecto jurídico vinculante u obligatorio, como para que se decida que Chile estaba obligada a negociar con Bolivia un acceso soberano al Océano Pacífico. Eso en grandes términos. Bolivia pensó además, y así lo dijo en sus presentaciones, por lo menos orales y obviamente en las memorias escritas, de que Bolivia aprovechaba esta oportunidad de un arreglo judicial o de una instancia judicial para superar de una vez por todas una sombra que nos acompañaba por más de un siglo y que era una oportunidad para abrir un diálogo fructífero que comprometía una vecindad mucho más afecta a la cooperación, a la integración, y que eso era lo que se buscaba de buena fe.
ese era el argumento sustantivo, además político, que se llevaba a la Corte. Chile no lo tomó muy bien al principio y en efecto planteó una objeción preliminar por la cual planteaba que la Corte no tenía competencia para conocer y atender y resolver esta causa. Y al poco tiempo, bueno, 2 años después, la Corte resolvió que sí podía escuchar la causa, que era competente, y delineó los términos bajo los cuales las partes debían presentar sus probanzas o sus alegatos. La contención estaba centrada en que Bolivia debía probar de que Chile estaba obligada jurídicamente a negociar con Bolivia un acceso plenamente soberano hacia el Océano Pacífico, y Chile obviamente a desvirtuar esos planteamientos. Yo no voy a entrar en mayor detalle de lo que representó esta contención, que tuvo los episodios tradicionales como en cualquier juicio ante la Haya. Consisten básicamente en la presentación de 2 rondas de memorias escritas y toda una audiencia que tomó 2 semanas para la presentación de los alegatos orales y que seguramente muchos de ustedes lo siguieron con mucha atención. Bolivia, voy a hacer acá unas consideraciones fundamentales sobre lo que esperábamos de esa causa. Bolivia apostaba por un razonamiento de instancia judicial que obviamente tenía sus riesgos. No era una situación por la cual se podía asegurar un resultado definitivo y cierto, porque no había un acuerdo con Chile. Es más, lo que precipitó al gobierno de Morales a llevar esta aplicación fue un último desacuerdo que tuvo a partir de una reunión con el presidente Piñera y los cancilleres Choquehuanca y el canciller chileno. De manera que se tenía la convicción de que también era un contencioso que, como cualquier otro, podía tener un riesgo de perderse o de un resultado adverso. Pero también había la confianza de los razonamientos, las pruebas que nos daban una posibilidad de encontrar un resultado favorable. También destacar que este trabajo no era el resultado de un conjunto menor de abogados extranjeros únicamente. El gobierno había constituido la DIREMAR, que era la Dirección de Reivindicación Marítima, como una instancia técnica que trabajaba a la par de Cancillería para preparar los materiales, sobre todo de orden documental, evidencias, bibliografía, la parte logística, administrativa, para hacer mucho más ágil el tratamiento de la conducción de este proceso, que sin duda era muy nuevo. Bolivia no había tenido experiencias anteriores, pero fue oportuno que haya una entidad como DIREMAR que tenía el respaldo de los recursos y sobre todo de la voluntad política para conducir esta nueva gestión judicial. También se tomaron contactos con las representaciones diplomáticas para efectuar una vocería plural de lo que se venía haciendo. También Carlos Mesa cumplió un rol importante en la difusión, en una etapa del proceso de lo que se trataba, y se montó un aparato que procuraba conducir la gestión judicial con el mayor rigor y responsabilidad posibles. Se han acumulado en este tiempo una cantidad extraordinaria de documentos. Posiblemente DIREMAR cuenta con una biblioteca que debe ser la más completa en términos de la documentación sobre la Guerra del Pacífico y toda la gestión post-Guerra del Pacífico hasta nuestros días, de todas las gestiones, recuperando no solamente los archivos nacionales, sino las bibliotecas internacionales o universitarias. Bueno, sea como fuere, se avanzó en un proceso que no estuvo tampoco ajeno a grandes reflexiones o discusiones que se hicieron en
en el curso de determinadas actuaciones y a las cuales me voy a referir luego de examinar el desenlace. Como hoy, hace 2 años, la Corte decidió que la demanda de Bolivia, que buscaba la obligación de Chile de negociar un acceso soberano, no había sido probada y se la desestimaba de plano. Había un razonamiento de 12 jueces contra la opinión de otros 3 disidentes que determinó que no concurrían las condiciones Bolivia no pudo probar que concurrían los argumentos para una obligación jurídicamente exigible hacia Chile. Esta fue una decisión que simplemente sorprendió al equipo boliviano. Fue decepcionante, debo decirlo, porque la argumentación, si bien fue rigurosa, tenía o mantiene una serie de aspectos que vale la pena mencionarlos. Primero, a diferencia de muchos de los fallos anteriores que emite la Corte, esta es una sentencia quirúrgicamente concentrada en destacar los aspectos de la probanza judicial o legal de cada uno de los instrumentos que Bolivia presentó y si son o no suficientes para demostrar que Chile tenía una obligación o a través de ellos se había comprometido a negociar una salida soberana al Océano Pacífico. Es una sentencia que se concentra en examinar la judicialidad o la legalidad de la prueba para contrastarla con la petición de Bolivia. Hace una notable exclusión de los antecedentes que rodearon la emisión o la producción de esa prueba y concluye de manera definitiva que ninguno de esos argumentos es suficiente para sostener que Chile se había comprometido con promesas o cualquier otro tipo de actuaciones a negociar con Bolivia. Para ponerlo en términos mucho más sencillos, la Corte se concentró en el referente o en la fuente jurídica que en derecho internacional no es única, no existe un solo código, hay más bien una gama muy grande de precedentes o referencias legales a las cuales esa Corte puede echar mano, y así lo hizo, pero utilizó aquellas que encajaban o calzaban muy bien a su razonamiento para desestimar la causa boliviana. Hay 2 argumentos centrales por los cuales la Corte también definió desestimar la causa boliviana, y uno y el principal es que los estados tienen la libertad de negociar con otros y que esas negociaciones no suponen necesariamente que están contrayendo una obligación de ninguna clase y menos que después pueda usarse judicialmente en su contra. Y segundo, de que ninguna de las actuaciones de Chile tenía una explícita referencia a que se habían obligado con Bolivia. Ese es el razonamiento de la Corte y sobre el cual obviamente hemos estado analizando no solamente quienes hemos trabajado en el caso, sino muchas autoridades en el orden jurídico internacional a través de publicaciones en journals o en publicaciones académicas han estado analizando esta posición de la Corte, y hay que destacar que en muchas de ellas se hace notar que la Corte no ha tenido el cuidado de examinar los antecedentes que rodearon la producción de esos hechos que Bolivia sostiene como prueba fundamental para sostener que hubo un compromiso de obligación de negociar. Hay 2 aspectos o 2 episodios muy importantes sobre los cuales se hace mucha referencia. Uno son los intercambios de nota de los años 50, que la Corte los desestima por no tener exactamente el mismo tenor literal
ni haber cumplido con alguna simultaneidad en su presentación, lo cual extraña a muchos académicos porque en otros precedentes ante la propia Corte, situaciones de menor formalidad o menos explícitas fueron sí consideradas como tratados o convenios con efectos vinculantes, además del hecho de que una corte que trabaja en inglés o francés estaba analizando la pertinencia o los alcances literales de textos en español. Pero ese es un tema al cual me voy a referir después. No menos crítica ha sido la posición sobre los episodios de los acuerdos de Charaña o la negociación de Charaña, en las que concurren también declaraciones suscritas por ambos mandatarios, Pinochet y Banzer, que de igual manera merecían un tratamiento mucho más equitativo. Esto también ha sido destacado por las tres opiniones disidentes y hoy todavía se leen muchos artículos en los cuales se destaca que la Corte atendió el derecho, atendió y forjó las condiciones mínimas exigibles para calificar actos unilaterales o actos diplomáticos o compromisos como exigibles judicialmente, un umbral muy alto para que así puedan servir, lo cual viene a contramano de los esfuerzos que emprendió la Comisión de Derecho Internacional hace ya muchos años para generar los principios de los actos unilaterales como vinculantes. Es decir, hay una exigencia mucho más alta para que los países, los estados puedan invocarlos como una fuente de derecho. Y también hay otras consideraciones que hacer. Otra tiene que ver con lo que podría ser un potencial, se puede decir, preocupación del tribunal de crear un precedente de esta naturaleza, un escenario de conflictos internacionales que veían muy de cerca lo que acontecía en la causa Bolivia contra Chile por una obligación de negociar. Efectivamente, quienes estuvimos en La Haya advertíamos el enorme interés de la comunidad diplomática en concurrir a cada una de las actuaciones y el seguimiento documental que se producía. Y esto tiene mucho sentido porque como nunca antes, o tal vez a diferencia de tiempos pasados, hay problemas que han ido, o más bien conflictos internacionales que se han ido sumando y que tienen una calidad de, se puede llamar de alguna manera, de intratables, porque no se resuelven por la vía bélica, tampoco por la diplomática, y había una especie de horizonte o de luz en la posibilidad de que el caso Bolivia-Chile pueda generar un antecedente para que estos países puedan también demandar que concurrían situaciones que debían resolverse por la vía de la negociación. El caso más importante es el conflicto entre Israel y Palestina, por ejemplo, que además arrastra a potencias que se interesan por ellos. El reciente conflicto entre Rusia y Ucrania, el problema del mar de la China entre China y Filipinas. Polonia tiene un par de expectativas frente a Rusia y Alemania, y así sucesivamente. Entonces, los comentaristas académicos e internacionalistas hoy destacan que la Corte tampoco quiso abrir una caja de Pandora con un precedente por el cual se ponía de manera muy clara que los países podían exigir fallos que los lleven a la mesa de negociación, y prefirieron destacar, como dije, que es la libertad de los estados la que debe permitir que sigan negociando o tratando diplomáticamente sin que eso represente una base para exigir una obligación judicial. Hay otro elemento al cual me quiero referir y que también es muy crítico, y esto en función también autocrítica y de reflexión como política marítima para el futuro, y tiene que ver con el tema de la soberanía, posiblemente el tema más crítico en el tratamiento de este caso. No solamente produjo intensas y largas reflexiones a nivel del equipo,
pero también creo que debe merecer una reflexión por parte de los actores nacionales, de quienes producen la política exterior y finalmente del propio pueblo boliviano. Estamos hablando de un tema que se insertó en la Constitución de 2009, en tanto el artículo 267 prevé que Bolivia tiene un derecho sobre los territorios que le den acceso soberano al mar, un concepto que preocupó muchísimo a Chile, y así lo hizo saber en sus comunicaciones diplomáticas y lo resaltó mucho en sus alegatos, e incluso consta en los antecedentes que están descritos en el fallo. Esta inclusión en la Constitución sigue esta corriente del irredentista de pensar que los pueblos todavía pueden redimir sus territorios que están fuera de su soberanía, y Bolivia no es el primer caso, tal vez uno de los últimos casos de países que mantienen en sus constituciones esta teoría irredentista. Por ejemplo, la Argentina sobre Malvinas, China sobre Taiwán, Irlanda del Norte también lo tiene, Alemania lo tenía sobre la República Democrática Alemana, etc. Posiblemente fue una corriente que la constituyente o los constituyentes asumieron que era interesante asumir, pero que en términos prácticos nos puso también en una disyuntiva muy difícil, porque, y así se lo hizo saber al gobierno, que insistir en que haya un resultado concreto de obligar a negociar, pero con soberanía, representaba una dificultad crítica en el razonamiento potencial de la Corte, porque si bien hay precedentes de obligar a los estados a negociar, lo que no hay es obligar con un resultado concreto, y menos tratándose de una cesión de soberanía, en este caso por Chile. Ese, a mi juicio, es un tema muy sensible, porque cuando se debían tomar las decisiones o se hicieron las consideraciones sobre incluir o no el tema de la soberanía, el temperamento era absolutamente claro. Tiene que hablarse de soberanía, porque sin soberanía nada sirve o nada vale. Y efectivamente, prácticamente la narrativa o la forma de expresar las preocupaciones sobre la reivindicación marítima han incluido siempre el tema de la soberanía. Y posiblemente el fallo, al dejar claro esta imposibilidad de negociar, también debe abrir una mayor reflexión sobre si debemos o no insistir en el tema de la soberanía. Hay otras formas de traducir una reivindicación que no necesariamente incluya las formas convencionales de soberanía, y son las que vemos posiblemente con mayor claridad en Europa. Cuando uno está cerca del puerto de Rotterdam y ve cientos de miles de containers, barcos o tránsito marítimo, uno no ve una aduana, una bandera, ni policía, ni una tranca. En el puerto más grande, uno de los puertos más grandes del mundo, hay un concepto distinto de soberanía sobre el cual valdría la pena reflexionar. Otra reflexión que yo me permito hacer, y que hace también a los desafíos de forjar una política exterior a la luz de este fallo, es un tema relativamente sencillo pero complejo en su tratamiento. Es la buena fe, la conducta de los estados cuando plantean, y lo hicimos judicialmente, de negociar para acabar una relación de hostilidad y conducirnos en paz. Si bien Bolivia ha tenido un tratamiento sostenido de reivindicación, nuestras relaciones con Chile no han sido precisamente las más fraternas. No lo fueron inmediatamente antes del fallo, por lo menos el gobierno que a mí me tocó suceder tuvo una confrontación muy intensa con Chile, y fue uno de los otros tantos episodios. Hubo un intento de otra agenda con Evo Morales y Bachelet, que también acabó mal, y aún durante el proceso hubieron manifestaciones más bien políticas
unas muy banales y otras más estructurales que deberían llevarnos a la reflexión. Entre las banales están, por ejemplo, el tema de la famosa bandera o visitas de canto de himno al mar, etcétera, que no, a mi juicio no influyen en las decisiones o deliberaciones judiciales, pero sí hay otras que posiblemente son analizadas muy seriamente, porque si uno plantea una política exterior de mayor proximidad, de integración, de paz, debe examinar cuánto está haciendo por tener un trato más razonable con Chile. Y yo me refiero concretamente a poner mucho acento en relaciones, por ejemplo, con el Perú y el corredor bioceánico. Solo con Perú, nada con Chile, cuando en realidad tenemos 5 vecinos y sobre los cuales podemos trabajar otro tipo de relación, pero a ratos se hace muy explícita una política exterior antichilena. Antichilena en temas estructurales como por ejemplo el corredor bioceánico solo por hilo, o la famosa historia de no vender una molécula de gas a Chile e incluso prohibir a la Argentina venda el gas boliviano que le vendemos hacia Chile. Lo cual obviamente Chile tiene una perfecta noción de que son actuaciones de política de Estado totalmente contradictorias a un propósito de negociar de buena fe. De manera que hay estas reflexiones que yo me permito hacer a la luz del fallo. Para ir terminando la referencia del fallo, creo que no es necesariamente lo peor que nos ha podido pasar. Tal vez más bien diría que es lo que tenemos y posiblemente es lo mejor que tenemos. ¿Por qué? Primero porque el fallo ha cerrado una puerta, pero no ha cerrado toda la relación y la posibilidad de trabajar una solución al conflicto principal. La Corte es explícita en destacar varias cosas a lo largo de toda la sentencia, cuando hace la enumeración de los episodios, compromisos, intentos de arreglo, destaca con mucho acento de que se trata de intentos políticamente significativos, diplomáticamente importantes, pero que no alcanzan una solución judicial. Y concluye con una claridad extraordinaria que su decisión de cerrar la posibilidad de una negociación judicial, o más bien una negociación obligada judicialmente, no impide a que las partes puedan sostener diálogos o negociaciones significativas en el marco de la buena vecindad para solucionar un problema que es de interés común. Yo subrayo, el fallo sostiene que el problema subsiste. Simplemente nos dicen, yo no lo puedo resolver, resuélvanlo ustedes, Chile y Bolivia, por la vía política y diplomática. Pero además agrega dos ideas fundamentales. Negociaciones significativas. Ese es un término que lo ha usado a lo largo de muchos de los casos muy afines, la importancia y el enfoque que deben tener las partes para lograr resultados concretos. Y el tema de la buena vecindad, sobre lo que me tocó escribir hace no mucho un artículo, es también relevante porque no es retórica forense, no es un bálsamo. El concepto de buena vecindad está incorporado en la Carta de las Naciones Unidas, en la Carta de la OEA, en los acuerdos constitutivos de la Unión Europea, en docenas de instrumentos bilaterales y multilaterales, e incluso hay una doctrina y una legislación sobre lo que representa la buena vecindad, que no es otra cosa que la aplicación práctica de los conceptos del orden, la paz, la seguridad y la justicia en materia de derecho internacional. Nos tenemos entonces hoy una sentencia que no es el fin de un camino, a mi juicio es el principio de lo que va a marcar una nueva relación con Chile. Querramos o no, cuando mañana Bolivia toque las puertas de Chile para volver a tener una relación bilateral más constructiva, más fraterna, tendremos la sentencia. No habrá otra cosa. Y esa sentencia, a mi juicio, es lo mejor que tenemos por estos conceptos que la Corte ha significado en ese fallo.
paso inmediatamente a sugerir algunas ideas sobre lo que debería ser la política exterior. Como Eduardo, ya estamos casi en tiempo. Representante del Estado. Sí. En dos palabras, Bolivia tiene que diseñar una política mucho más abierta, de buena vecindad con todo el mundo, no alineada a ningún grupo de potencias o subpotencias, y tiene que hacer un esfuerzo por convertir el derecho internacional y el propósito en algo de buenas relaciones, en algo concreto, renovar un sistema de carrera diplomática y convertir estas políticas en políticas de Estado que duren más allá de las administraciones de cada gobierno. Con eso concluyo. Gracias.